Bienvenidos al podcast del movimiento. Hoy vamos a desgranar una noticia que ha pasado sorprendentemente desapercibida, pero que tiene una importancia monumental para el equilibrio de poder y el reparto de fondos en España. Agárrense, porque las cifras son de vértigo. El gobierno de Pedro Sánchez parece haber premiado a Salvador Illa con lo que podríamos llamar una paga extra de 1.000 millones de euros, provenientes de los fondos europeos Next Generation. Y esto, amigos, es solo la punta del iceberg. Recordemos que ya se habían prometido unos 4.700 millones de euros en financiación extra para Cataluña. Pues bien, además de esa cifra, la Generalitat se ha posicionado como el segundo mayor beneficiario de todos los fondos Next Generation en España. ¿Quién está por delante? Únicamente la empresa pública Adif, el gigante de las infraestructuras ferroviarias. Esto significa que el gobierno catalán está recibiendo más fondos directamente que cualquier gran empresa privada del país. Vamos a analizar los datos oficiales. Según el último listado publicado por el propio gobierno, con fecha de 31 de octubre de 2025, la Generalitat de Cataluña figura como receptora de 1.072 millones de euros. Lo más llamativo de todo esto es el momento en que aparece esta cantidad. La práctica totalidad de estos fondos, más de 1.000 millones, han surgido en el listado de los 100 mayores perceptores justo en el último año, casualmente después de la investidura de Salvador Illa como presidente de la Generalitat, para que se hagan una idea del salto espectacular que ha dado. En abril de 2025, hace apenas unos meses, el gobierno catalán figuraba como beneficiario de solo 27 millones de euros y ocupaba una modesta posición 49 en la lista. Ahora de repente ha escalado a la segunda posición con más de 1.000 millones. ¿Coincidencia? Es difícil creerlo. Es crucial entender cómo funcionan estos fondos. La inmensa mayoría de los Next Generation se gestionan desde el gobierno central. A finales de 2025, de las convocatorias que ya había resuelto la Administración General del Estado, unos 6.000 millones de euros habían ido a parar a proyectos localizados en Cataluña. Además, hay otra parte de los fondos que se cedió directamente a las comunidades autónomas para que ellas mismas los repartieran. En ese reparto, Cataluña también fue la líder, con otros 4.000 millones de euros. Pero los 1.072 millones de los que hablamos hoy son diferentes. Son fondos que la Generalitat tiene asignados como beneficiario final, es decir, para realizar sus propias inversiones. La nota metodológica del Ejecutivo explica que en esta lista aparecen entidades, tanto públicas como privadas, que son los receptores finales de las ayudas. Por ejemplo, una empresa privada que recibe dinero para transformar su cadena de producción, o un organismo público, como Adif, que licita obras ferroviarias. En el caso de la Generalitat, este dinero se destinará a una amplia gama de proyectos, desde la transición ecológica y la movilidad sostenible, impulsando el transporte urbano, la electrificación y el hidrógeno renovable, hasta la protección del medio natural y la restauración de ecosistemas. También hay inversiones en digitalización, incluyendo el despliegue del 5G, la modernización de las administraciones públicas, la educación, la formación profesional y la investigación científica. Y por si fuera poco, se suman partidas para sanidad, políticas sociales, empleo, igualdad y cultura. Aquí hay un matiz importante que explica el Ministerio de Hacienda. Las empresas que ganan los contratos para ejecutar estas obras o servicios no siempre aparecen en la lista. La metodología de la Comisión Europea dice que solo deben figurar si reciben los fondos para una inversión en su propio beneficio. Como la mayoría de las veces estas empresas prestan un servicio a la administración pública, es la propia administración, en este caso la Generalitat, la que figura como beneficiaria final en el listado. Así que, volviendo a los 1.072 millones de euros de la Generalitat, a esta cifra hay que sumar otros 300 millones que han ido a parar a la empresa pública Infraestructuras de la Generalitat de Cataluña, que también se cuela entre los 100 mayores beneficiarios. En total, estamos hablando de casi 1.400 millones de euros directamente asignados al entramado público catalán.
Para poner estas cifras en perspectiva, comparemos con otras comunidades autónomas. El siguiente gobierno autonómico en la lista es la Generalitat Valenciana, que recibe 525 millones de euros, prácticamente la mitad que la catalana. A eso se suman otros 86 millones para su empresa pública de ferrocarril. Y en tercer lugar encontramos a la Comunidad de Madrid, con 477 millones, más otros 145 millones para su agencia de administración digital. La diferencia es abismal. Cataluña, sumando Generalitat e infraestructuras, recibe casi el doble que la Comunidad Valenciana y Madrid juntas. Dentro de esta lista de grandes beneficiarios no solo hay administraciones públicas. También encontramos empresas como Telefónica, que ha recibido 817 millones de euros. Desde Hacienda, justifican estos cambios tan bruscos en las listas, explicando que las inversiones están vinculadas a hitos y objetivos, y el dinero se registra cuando se cumplen. Pero el salto de 27 a más de 1.000 millones en pocos meses, justo tras un cambio de gobierno clave, levanta muchas sospechas. Ahora, hablemos del panorama general de los fondos europeos en España. La Comisión Europea desembolsa el dinero por tramos, a medida que el país cumple con los hitos y objetivos del Plan de Recuperación, aprobado en 2021. Un plan que, por cierto, se ha modificado hasta en 7 ocasiones para, supuestamente, facilitar su cumplimiento. Hasta ahora, España ha recibido alrededor de 71.000 millones de euros, de los cuales 55.000 son a fondo perdido y 16.000 son préstamos. Pero todavía quedan pendientes otros 32.000 millones. Y aquí viene un dato preocupante. De esa cantidad, hay 1.285 millones que están parcialmente embargados por Bruselas. ¿La razón? En el último pago, en julio, la Comisión consideró que había hitos y objetivos que no se habían cumplido de manera satisfactoria. La situación es aún más compleja. Originalmente, España podía captar hasta 163.000 millones de euros. Sin embargo, el gobierno ya ha renunciado a 60.000 millones en préstamos. El plazo para conseguir todo el dinero restante acaba en agosto de 2026. Y para lograrlo, España debe cumplir satisfactoriamente con unos 200 compromisos pendientes. La tarea no es fácil. De hecho, el año 2025 se cerró sin que el gobierno solicitara ni un solo euro de los fondos, debido a las dificultades para cumplir con las reformas e inversiones exigidas. En este contexto de dificultades, embargos parciales y renuncias a préstamos, resulta todavía más llamativo que una cantidad tan enorme como 1.000 millones de euros aparezca de repente asignada a la Generalitat de Cataluña. Mientras el conjunto del país lucha por cumplir los plazos y exigencias de Bruselas, parece que hay un trato de favor muy claro hacia una administración concreta, justo después de una investidura que fue clave para la estabilidad del gobierno central. En resumen, estamos ante un movimiento financiero de enormes proporciones, que parece tener más que ver con la política de pactos que con una distribución equitativa y técnica de los fondos europeos. La Generalitat de Cataluña ha visto cómo su asignación de fondos se multiplicaba por 40 en menos de un año, convirtiéndose en el segundo mayor receptor de todo el país, solo por detrás de ADIF. Mientras tanto, el gobierno central enfrenta dificultades para recibir el total de los fondos y renuncia a una parte importante de los préstamos disponibles. Las cifras son públicas, los datos están ahí, pero la historia que cuentan entre líneas es la de un posible pago de favores políticos con el dinero de todos los europeos. Un reparto que beneficia de forma desproporcionada a una comunidad autónoma en un momento político muy concreto. Seguiremos investigando y analizando cómo evolucionan estos repartos, porque el futuro de muchas inversiones y del propio equilibrio territorial de España está en juego. Te agradezco mucho la atención prestada. Si este análisis te ha parecido interesante, te invito a apoyar el canal, a suscribirte y a compartir este video para que más gente conozca lo que está ocurriendo. Nos vemos en el próximo programa.